este libro que estamos llevando, un nuevo material. En este libro estamos viendo como número uno, Dios nos creó. Dios, hemos visto ya la creación de los 7 días, el orden de la creación, la corona que Dios hizo sobre la creación, que fue el hombre, ¿no? Así que todo aquello ya lo estudiamos. El anterior tema, el último tema sobre este libro que estuvimos estudiando fue acerca del huerto. Y este tema lo vimos hace 2 semanas atrás, porque hicimos un intermedio el anterior martes para agasajar a todas las mamás. Invitamos a la pastora Vivian y estuvo compartiéndonos la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, así que ahora nos toca reanudar nuestra unidad. Estamos en la lección número 5. El tema se llama la tentación y la caída. Seguimos estudiando los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿no? Ya estudiamos qué era el huerto. Antes de eso, la creación, los días, el orden, la creación del hombre, etc. Ahora nos toca saber qué sucedió, ¿no? La tentación y la caída. Y como ya les he mencionado en anteriores oportunidades también sobre esta unidad, ¿quién no sabe? Desde niños nos han venido inculcando en el colegio, si vamos a la iglesia, siempre hay un conocimiento básico ya establecido dentro nuestro acerca de la creación y acerca de la caída del hombre, ¿verdad? Acerca de lo que sucedió en el huerto del Edén. Entonces, esta lección nos va a ayudar ahora a poder comprender qué fue lo que sucedió, pero con un criterio más razonable, no solamente con lo que nos enseñaron, ¿no? Que la serpiente. Entonces, está bien, vamos a verlo también, pero un poquito más profundo. Así que vamos a dar inicio leyendo la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, desde el versículo 1 al 7. Quiero pedir a un voluntario, estoy compartiendo la pantalla, ya está aquí, no tiene que buscarla, pero si lo puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Hay un voluntario? ¿O leo yo? A ver. Amén. Amén. Del 1 al 7, ¿no? Sí. Bien, vamos a iniciar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le dice. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Amén. En este pasaje nos vamos a basar para hacer el estudio de hoy. El versículo 7, que es para memorizar, lo vamos a leer entre todos, ¿ya? Voy a compartir y vamos a leer. Ahí está. ¿Pueden ver la imagen? Porque nada Sí. A ver, a la cuenta de 3.
Este versículo es el versículo para memorizar. A ver, a la cuenta de 3. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la caída de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Amén. Listo, ya. Casi se me apaga. Listo. Este versículo es el que tenemos que aprendernos de esta lección. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Está en Primera de Juan 2:16. Este es el versículo que debemos de memorizar. El versículo central sobre este tema. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué este es el versículo central. ¿Qué relación tiene este versículo con el tema de la caída del hombre en el huerto? ¿Qué pasó? Bueno, ya leímos el pasaje, ¿no? Acerca de cómo sucede la caída. En primer lugar, vamos a hablar de la astucia que tuvo Satanás. En primer lugar, Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y entre la creación que estaba, también creó a la serpiente. Y la Biblia califica a la serpiente como la más astuta. Sí. Y Satanás agarra a ese animal por su astucia para utilizarlo y llegar a hacer la tentación. Ahora vamos a profundizar. ¿Quién es Satanás? ¿Hay alguna persona que me pueda dar un concepto de quién es Satanás o quién cree que es Satanás? Que me diga su opinión, lo que usted cree que es Satanás. ¿O quién es? A ver, por favor. Era un ángel. Caído. La hermana Erika está hablando. Era un ángel caído. ¿Ya? Es. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Pero era muy ambicioso. Quería ser como Dios. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bien. Entre la jerarquía de los ángeles, hay varias clasificaciones de ángeles, ¿ya? En materia de teología, cuando se estudia angelología, hay diferentes ángeles, ¿ya? Y entre ellos están los querubines. ¿Quiénes son los querubines? Sí. Son los ángeles protectores, ¿ya? Tienen unas alas enormes que con ellas pueden cubrir hasta su rostro y hasta sus pies, ¿ya? Son cuatro alas que tienen los querubines. Y esta descripción ustedes la van a encontrar en el pasaje donde le da las instrucciones Dios a Moisés acerca de la creación del arca del pacto. ¿Por qué? Porque le manda a hacer 2 querubines. Y esos querubines los ponen encima en las tapas del arca. El arca era como un cofre y ahí están los querubines con las instrucciones que Dios dijo. Entonces sabemos la descripción física de los querubines por el mismo Dios, ¿ya? Porque Dios se las dio a Moisés y Moisés lo que hizo fue replicarla. Entonces, está descrito, eso está en Éxodo, el arca del pacto. Ya, se los puedo decir más adelantecito, ya, si alguien está más interesado en poder saber más sobre los querubines, le puedo también dar la información, ya. Ahora, ¿qué es la función del querubín? Querubín protector. Protege, es el protector
de la presencia de Dios. O sea, ellos habitan en la santidad. Los ángeles están acostumbrados a estar cerca de la presencia del Señor, no así como nosotros, el hombre. El hombre no entra en la presencia del Señor, sino hasta que se haya conectado al Espíritu y su Espíritu se haya conectado al Espíritu Santo. Y eso, para conectarse al Espíritu, a nuestro Espíritu, y nuestro Espíritu que se conecta al Espíritu de Dios, y recién ahí podemos sentir la presencia de Dios, tenemos que haber dejado de un lado nuestra carne, ¿no? nuestro propio deseo. Sin embargo, los ángeles habitan en la presencia de Dios. Entonces, es diferente. En el huerto, tanto Adán como Eva estaban acostumbrados a habitar en la presencia de Dios también, ¿ya? Pero, ¿qué sucedió con este querubín protector? En el pasaje, para los que quieran aprender un poquito más sobre Satanás, hay un pasaje que lo describe muy bien, por qué fue la caída de Satanás, ¿no? ¿Por qué es un ángel caído? Es un ángel caído, no era el ángel. Antes él era un querubín, y entre su creación, la más perfecta, dice que era hermoso en perfección, era absoluta su perfección, por eso halló soberbia en él. Eso lo encontramos en el pasaje de Ezequiel, capítulo 28, ¿ya? En ese pasaje está descrito qué sucedió con este. No dice directamente Satanás, lo que dice es el mensaje para el rey de Tiro, pero se da a entender muy claramente que este mensaje también está ligado a que es un mensaje para que nosotros tengamos el conocimiento de cómo fue que Satanás se hizo Satanás, pues, ¿no? Porque este querubín, este ángel, era tan perfecto, tan hermoso, que se halló en él maldad. ¿Por qué? Por querer ser igual a Dios. Hubo soberbia e hizo contrataciones. Por eso cuando fue desechado, no solo fue él desechado, sino que también los ángeles que le siguieron también fueron desechados, y de esa manera fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Y a dónde? A la tierra. Los mandó a la tierra. E incluso científicamente se cree que ese es la supuesta teoría del Big Bang, ¿no? La explosión enorme. Incluso se presume que cuando en Génesis, cuando dice Dios creó los cielos y la tierra y hay una pausa, hay mucho tiempo de espera. Entonces, en ese tiempo es que pudo haber sucedido la expulsión de Satanás. O sea, cuando no era Satanás, todavía no era un ángel protector, un querubín que se llamaba Luzbel, ¿ya? Y luego fue cambiado su nombre por su rebeldía, porque quiso parecerse a Dios. Entonces, al ser expulsado, fue expulsado a la tierra. Y en realidad se presume que porque él llegó, impactó la tierra, fue que la tierra quedó en caos, desordenada y vacía, como lo dice la palabra. Entonces, desde la creación de los cielos y la tierra a después empezar a crear todo, el orden ya, pudo haber sucedido ese acontecimiento, ¿ya? Ahora, ese es el enemigo nuestro. ¿Qué sucede con este ángel caído? Este ángel buscó la manera de que el hombre también se separe de Dios. ¿Por qué? Porque él ya era desechado. Entonces, ¿qué va a perder él? Ya está descrito el juicio para el diablo. Ya sabemos lo que le va a suceder. Tiene su sentencia firmada. Entonces, ¿qué es lo que él
tuvo? ¿Cuál fue su motivación? ¿Y cuál sigue siendo su motivación para hacer caer al hombre? Separarlos de Dios. ¿Ya? Esa es su motivación. ¿Por qué? Porque vio que había una comunión genuina entre el hombre, entre Adán y Eva con Dios. Tenían relación continua. Adán y Eva podían charlar, conversar con él todo el tiempo. Era fluida, ¿ya? Sin embargo, al ver esa comunión que gozaba el hombre y la mujer en el Edén, el diablo no estaba contento, ¿no? Entonces utiliza a un animal, a la serpiente. Y esta serpiente es la que después se viene para tentar a Eva. Ojo, tentar. O sea, el diablo siempre va a buscar tentarnos, ¿ya? Ahora, en la persona está el poder de decidir hacer o no hacer. Entonces, lo que uno va a escoger, pero el tentador siempre va a estar a la orden para tentarnos. Así que vamos ahí. El diablo, por ver el compañerismo y la comunión que tenía el hombre con Dios, decide tentar, pero no viene a tentar directamente al hombre, sino que busca la forma de llegar al hombre. Y esto fue a través de Eva. ¿Por qué usó a Eva y no fue directamente a atentar al hombre? Alguien, por favor, que me pueda responder, que tenga una idea de por qué a la mujer primero, por qué prefirió buscar a Eva primero. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien, por favor? ¿Hay alguien que quiera participar? ¿Nadie? Están conversando, pero no los escucho. ¿Nadie entonces? Ya. A ver. ¿No se escucha? ¿Hay alguien? Sí. No. Ahora sí. Yeah. ¿Ya? ¿Por qué? Dice que porque la mujer es astuta, dice. Y también dice la palabra del Señor que seamos como la serpiente. Dice, manso como paloma y astuto como la serpiente. Y eso lo dice a todos los creyentes. No, no es por eso. Vamos a ver otra opinión. Es curiosa. ¿Cómo dice? Porque es curiosa. Es curiosa. Ya. Bien. Bueno. ¿Qué más sentimental? También puede ser. Ya. Sí. Era para que Eva olvidara todo lo que Dios dijo. Vamos acercándonos ahí. Ya. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su participación. Ahora, aquí nos plantea dos posibles motivos. En primer lugar, porque Eva no recibió directamente de Dios la orden. La orden fue para el hombre. La orden, sí, ella sabía que no debían de comer de ese árbol. Por eso cuando le dice, así que no pueden comer de ningún árbol, no, solamente de ese. ¿Por qué ella tenía ese conocimiento? Porque su marido se lo había dicho, pero no se lo dijo Dios directamente a ella. Entonces, vamos por el lado del conocimiento ahí. ¿Qué sucede con nosotros cuando no sabemos muy bien lo que dice la palabra del Señor? Ay, creo que eso es pecado, pero no sé, entonces lo sigo practicando. Ah, no, pero qué diferente es cuando Dios a mí me reveló que eso era pecado. Entonces, yo conscientemente voy a dejar ese pecado, ¿no?
o voy a saber la diferencia? Es que Dios me lo reveló a mí. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos de tener la motivación de tener una experiencia personal con Dios. No porque alguien más me lo diga, sino porque yo disfruto de esa presencia. Así que vamos por ahí primero, ¿no? ¿Por qué? Porque la orden primero se la dio a Adán y Adán se la pasó, se la transmitió a Eva. Pero ese puede ser un motivo por el cual fue primero a ella. Porque la orden fue primero para el marido, ¿ya? No para la esposa. Así que, entonces, en primer lugar, es porque recibió una orden indirecta, podríamos decir. Era la orden, pero como no la recibió directamente de Dios, entonces podía titubear, ya podía estar en duda. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a la iglesia por obligación o porque alguien nos dice? Lo mismo. No hay la relación con Dios, entonces yo solamente escucho lo que me dicen, pero yo no tengo la experiencia con Dios, entonces sigo con mi vida haciendo lo que yo quiero y no hay una revelación de cambio. ¿Por qué? Porque no he disfrutado, no he vivido esa experiencia que me acerque a Dios, la que me diga esto está bien, esto está mal, y yo aprenda a vivir en obediencia a la palabra del Señor. En segundo lugar, Satanás sabía que Adán amaba a su esposa, amaba a Eva, y no solamente sabía, o sea, que lo amaba, sino que sabía que le iba a influir, o sea, encontró la forma de hacerlo caer. Entonces, ustedes han escuchado muchas veces, ¿no? Que la mujer es la ocasión de caer del hombre, porque la esposa sabe cómo llegar al corazón del marido. Esa carita. Sabe cómo llegar al corazón del marido y convencerlo para algo. Yo en una oportunidad le decía a Julio, si yo quisiera, te manipulara para que hagas lo que yo quiero. Así se lo dije. Y esposas tienen y tenemos ese don. Pero tenemos que ser sabias, no solamente astutas. ¿Por qué? Porque si yo voy a manipular a mi esposo para algo que después nos va a dejar fregados a todos, entonces, ¿por qué voy a hacer esa manipulación? ¿Verdad? Entonces, tenemos la facultad para hacerlo, pero no es que querramos y tengamos que hacerlo. Incluso hay un espíritu de las tinieblas que se llama Jezabel, ¿ya? Que es precisamente sobre manipulación. Y lo poseen hombres y lo poseen mujeres, que lo que hacen es influir en su entorno para que la gente de su alrededor hagan lo que ella dice, no lo que Dios dice. Fíjense que es diferente que alguien influya para decirte lo que Dios dice que tú digas, que tú hagas, que tú pienses, a que te manipulen para decirte lo que ellos quieren que tú hagas o que digas o que pienses. ¿Ves? Es diferente. Entonces, la palabra no nos manipula, ¿ya? Y ninguna persona creyente, aferrada al Señor, va a querer manipular a la gente. No, va a decir, la palabra dice, y el que la obedece, comerá de sus buenos frutos. Entonces, los dos motivos por el cual Satanás fue a tentar a Eva, el primero fue porque
no recibió la orden directa de Dios. Y el segundo, porque el enemigo, Satanás, sabía que ella conquistó el corazón del hombre. Entonces sabía que le iba a hacer caso a su esposa. ¿Ya? Esos son los dos motivos. Ahora, ¿por qué Eva cae en esta tentación? El diablo, en su astucia, le siembra 3 dudas. La primera la hace dudar de la bondad de Dios. Si están escribiendo, escriban ahí. La primera es que la hace dudar de la bondad de Dios. La segunda la hace dudar de la veracidad de Dios. Y la tercera es que la hace dudar de la santidad de Dios. Con estas dudas, ¿cómo? En primer lugar, ¿por qué la hace dudar de la bondad de Dios? Porque primero le dice, así que cuando tienen su diálogo entre la serpiente y la mujer, le dice, Satanás dijo, serán abiertos vuestros ojos. Esto hizo pensar a Eva que Dios les estaba ocultando algo. ¿Ve? Como que había un misterio ahí. Es que Dios no les dijo todo. Es que Dios les está escondiendo algo. ¿Por qué? Porque le está diciendo, lo que pasa es que ustedes van a ver, van a ser abiertos sus ojos. Y es que el diablo, hermanos, hermanas, le dice las verdades a medias. Porque sí se le abrieron los ojos, sí, pero a su antojo lo manipuló todo, cambió, distorsionó. En la segunda, porque la hace dudar de la veracidad de Dios, es cuando dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se la distorsionó. ¿Por qué? Porque Dios no dijo de todo árbol, no coma. Y ella le explica, no, de todo árbol sí podemos, menos de uno. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Distorsiona la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces, cuidado. Cuando estemos escuchando a alguien, ¿está distorsionando la palabra? Tenemos que ser sabios y oidores, bien abiertos esos oídos cuando estemos escuchando, porque todo tiene que entrar en el filtro. Ahora, el filtro que es la palabra del Señor, el Espíritu Santo que me revela, yo tengo que cuidarme de aquella gente que distorsiona. ¿Cómo voy a saber que están distorsionando una porción de la palabra? Porque no la he leído. Fácilmente. Si yo lo leo, yo sé lo que dice. Ah, no, es que te estás equivocando en lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice esto. Pero si yo no leo la palabra, yo no voy a saber cómo decirle a esa persona que me está hablando, distorsionando la palabra, no voy a saber cómo decirle, estás equivocado, porque yo le digo, ay, tenés toda la razón que eso dice, pero no están leyendo el contexto, no están comprendiendo todo lo que ha sucedido y están agarrándose de una partecita para decir lo que ellos quieren. Por ejemplo, Pablo dice, no tolero a la mujer que enseñe, dice en la carta, pero está hablando de un contexto puntual. Cuando se está predicando en la iglesia, que antes las iglesias chiquitas, ¿no? Iban hablando y las esposas le hablaban al marido. Entonces eso distraía. Así que en ese momento fue que Pablo dijo, no tolero que la mujer enseñe, pero refiriéndose a que no interrumpa la predicación de ese momento.
no así enseñando. ¿Por qué? Porque en otras epístolas menciona a siervas predicadoras del Señor donde les agradece. Está Dorcas, está, no recuerdo su nombre, la que vendía telas. Ella edificó la iglesia y Pablo la ayudó, pero ella predicaba también. Y hay sustento de que había mujeres que predicaban el evangelio y llevaban a la iglesia. Entonces, no podemos agarrarnos de una línea para decir algo. Entonces estamos cayendo en distorsión, ¿no? ¿Y quién es el maestro de la distorsión de la palabra? Aquí está, en el principio. Miren, hermanos, desde el principio el diablo distorsiona. ¿Acaso no quiso distorsionar también en la tentación de Jesús? Cuando les dijo, tírate de aquí si eres el Hijo de Dios, porque mandará a sus ángeles. Y claro que lo dice la palabra del Señor en el Salmo 91. Lo dice, mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropece en piedra. Pero miren cómo lo distorsionó todo en la tentación de Jesús. Y así delante de nosotros lo puede distorsionar también. ¿Para qué? Para que nosotros dudemos de nuestro Dios, dudemos de su palabra y dudemos de su verdad, ¿no? Porque con esta frase cuando le dice, así que ha dicho que no pueden comer de nada, entonces ahí está diciéndole, o sea que Dios les mintió. ¿Ve? Le sembró esa segunda duda. Ahora la tercera duda, la hace dudar de la santidad de Dios. Entonces aquí, ¿por qué? Dice, dice, Satanás torció la palabra de Dios nuevamente cuando dice, no moriréis, ya que Dios había dicho claramente, ciertamente moriréis. O sea, el diablo le dijo, ustedes no van a morir, sino que sus ojos van a ser abiertos. ¿Ve? Les cambió. Aquí le está diciendo, ¿por qué lo hace dudar de la santidad con esta frase? Al decirles, no moriréis. Porque así la hizo creer a Eva que Dios podía tener un tipo de celo, como que si ellos al comer el fruto iban a hacerse como Dios. Entonces, por eso Dios no quería que ellos se vuelvan como Dios. ¿Me entienden, hermano? Entonces, así la hizo dudar de la santidad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes, al comer de eso, se van a hacer como Dios, conocerán el bien y el mal. ¿Ven? Todo lo va diciendo, lo va mostrando de manera que a medias, las verdades a medias. Sí, conocerán el bien y el mal y no morirán, sino que sus ojos serán abiertos. Todo eso le dijo la serpiente. Entonces, en parte decía la verdad, en parte mentía, en parte engañaba y lo disfrazaba. Esa es la misma manera que sigue utilizando el diablo para nosotros. Identifiquemos cuándo viene el tentador a nuestra vida para hacernos caer en algo, para hacernos pisar el palito, para desviarnos de la palabra del Señor o para hacernos apartar del camino del Señor. Identifiquemos cómo se está disfrazando esta serpiente, porque las serpientes, ustedes saben, cambian de piel, pero siguen siendo las mismas serpientes. Entonces, si se cambia de piel, igual estemos atentos, porque puede cambiar la forma, ¿no? Si ya sabe que no nos hace caer de una manera, va a intentar de otra. Pero el tentador siempre va a estar ahí para tentarnos. ¿Para qué? Para que la comunión que tenemos con nuestro Dios se pierda, se corte, se rompa. Entonces, ese es su propósito, separarnos del Señor. Así que, a partir de lo que le dijo la serpiente, de las tres dudas, ¿cuáles eran las tres dudas? La hizo dudar de la bondad de Dios, de la veracidad de Dios y de la santidad de Dios. A partir de estas tres dudas, le dijo, ¿no? Le hizo notar que el fruto era bueno. Entonces, recién ahí, hermano, Eva dice que vio
el fruto y fue ya un objeto de deseo para ella. ¿Por dónde entró el deseo? Por los ojos. Puerta de nuestra alma son los ojos. Por eso tenemos que cuidar lo que vemos, ¿no? A partir de ese momento de la duda, el fruto recién fue apetitoso para ella. Fue deseable. ¿Por qué? Porque ya le sembró la duda, ya le dijo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que yo estaba tranquila, todo bien, pero a partir de que alguien vino y me dijo, eso, yo también quiero. Pero si yo no quería, pero es que alguien ya me lo dijo. ¿Me entienden? Entonces, eso sucede, ¿ya? Y cuando más tenemos, ¿no? Esas tentaciones, por así decirlo, cuando nos las hacen entrar por los ojos. Así que, así fue que su corazón se llenó de dudas. Y por eso, aquí viene la relación del versículo que es para memorizar. ¿Cuál era el versículo? Juan 2:16, ¿se acuerdan? Bien, ¿por qué? Porque entró por los ojos y nada de lo malo procede de Dios, sino de este mundo, ¿ya? Así que recién ahí ella decidió tomar el fruto y probarlo. Comió. Entonces, cuando ella come del fruto, se pierde de la bendición que traía la obediencia, ¿ya? Y de esa manera ella también lleva el mismo engaño a su marido, ¿ya? Entonces, el enemigo va a estar siempre sigilosamente, o sea, no va a venir desenmascarado nunca, siempre va a venir con una cara bonita, siempre va a venir disfrazado de buena forma para que nosotros estemos en la posibilidad de decirle sí. Siempre va a venir disfrazado, ¿ya, hermanos? Y tengamos discernimiento para decirle no a sus tentaciones. ¿Cómo? Resguardándonos en nuestra alma. ¿Cómo vamos a resguardar nuestra alma? Crucificando nuestros propios deseos carnales. Entonces, eso, si ella dudó, tuvo la duda, todo, todavía podía decir que no. Aún podía decir que no. Pero prefirió decir sí y continuó. Así que, y así hizo caer al marido también. Entonces, ahora el siguiente punto. El hombre después de comer del fruto prohibido. Bien. Cuando el hombre y la mujer pecaron, sucedió que perdieron varias cosas, ¿no? Perdieron su vida espiritual, no solamente fueron desechados del huerto, ¿no? O sea, también perdieron su vida espiritual, perdieron su poder moral y perdieron racional también. ¿Por qué? Porque ya no tenían la misma capacidad para reinar, para gobernar. Recuerden que la creación de Dios al hacer al hombre y a la mujer fue ¿para qué? Para que gobiernen, para que estén al frente de todo. Entonces, al haber desobedecido a Dios, perdieron esa autoridad que les permitía ejercer ese gobierno. ¿Con qué moral vamos a ir a decirle a alguien que está haciendo algo mal si esa persona está peor, verdad? Entonces, eso sucede con los padres cuando quieren corregir a los hijos y el ejemplo que siempre he escuchado, nunca bebas o nunca tomé, y él tomando, ¿no? Y él fumando. Y le dice a su hijo que nunca lo haga. ¿Qué moral es esa? Entonces, el hombre y la mujer, después de la desobediencia, perdió su vida espiritual, ¿sí? Murió
Por eso, como les dije en anteriores temas, el espíritu gobernaba, por eso es que tenían la comunión con Dios. Entonces el espíritu de estar encima fue aprisionado, quedó aprisionado por debajo y de esa manera perdieron la comunión con Dios. Entonces murieron espiritualmente. ¿Ya? Entonces, murieron espiritualmente, perdieron su poder moral y su poder racional. Ellos así también experimentaron sentimientos. ¿Cuáles? La culpa, la vergüenza y el temor. Esos mismos sentimientos nos invaden cuando nosotros hemos sentido que le hemos fallado a Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros nos agarramos de esos sentimientos? Es cuando más nos alejamos del Señor. O sea, el diablo ya vino, nos tentó, nos hizo caer, listo, cumplió. Ahora, ¿qué? Manda esos espíritus para que se asegure de que no volvamos al Señor. Entonces, después de haber pecado, dice la palabra del Señor, si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando pecamos? No dejarnos influenciar con esos demonios, sino que agarrarnos de la sangre de Cristo. Señor, me arrepiento. Y no es un arrepentimiento que mañana vuelvo a cometer el mismo pecado. Es que ya lucho con eso para dejar de pecar, para soltar ese pecado y esa maldad, ¿no? Para dejar de cometerlo. Entonces, si yo sigo reincidiendo en el mismo pecado, agarrándome de la misericordia de Dios, porque sé que me va a perdonar por la sangre de su Hijo, y yo sé que va a estar, que voy a estar bien, porque Dios es bueno y misericordioso, entonces dice la palabra del Señor que estaríamos pisoteando la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay una diferencia, hermanos, entre arrepentirnos de corazón y decirle al Señor, perdóname y ayúdame a salir de esto, a arrepentirnos o remordirnos, tener remordimiento y continuar en una práctica de pecado. Es diferente. Si solamente tengo el remordimiento, voy a continuar cayendo. No importa cada qué tiempo. Entonces, Dios es misericordioso y no aparta su misericordia de nosotros, pero dice la palabra del Señor que el que encubre su pecado no prospera. O sea que se va a evidenciar, si usted anda en pecado, aunque nadie más lo sepa, se va a manifestar también en su vida física también. Así que cuidémonos, hermanos. Sabemos que las tentaciones existen y están a la orden del día. Ahora, cubrámonos con la sangre de Cristo. Y si pecamos, pues pidámosle perdón y procuremos no caer en los pecados nuevamente, sino agarrarnos del Señor. Es costoso dejar una práctica que estamos acostumbrados a hacer, a realizar por tantos años, por tanto tiempo, pero por la misericordia del Señor y con la ayuda del Señor, con la ayuda de personas también podemos llegar a dejar toda práctica de pecado, ¿ya? Así que, cuando le invadan estos sentimientos, hermanos, renuncia a esos sentimientos. No sé si todos aquí han podido escuchar alguna administración en la iglesia o de algún pastor. Nosotros en la iglesia acostumbramos a hacer liberación. Entonces, ¿qué le decimos? Repita, en el nombre de Jesús, yo renuncio, rechazo. Y le hacemos nombrar esos espíritus, ¿no? Que me están atormentando. Y así le saco la legalidad de mi vida y los saco de mí, ¿ya? ¿Y qué hago después? Si la casa queda vacía, ¿qué hacen los demonios? Los demonios que salen, van y se consiguen otros peores y vuelven a la casa que estaba vacía. Pero la casa no puede quedarse vacía. Entonces, si yo saco los demonios de mí, yo tengo que encargarme de que el Espíritu Santo more en mí, que es mucho mejor, que es la bendición de vivir con el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que vamos continuando ya.
experimentaron estos tres de esta manera, luego de haber experimentado estos tres espíritus, estos tres sentimientos, tipos de sentimientos, ellos no solo destruyeron su relación con Dios, también destruyeron la relación entre humanos y la relación con la naturaleza. Entonces dejaron de gobernar la naturaleza. Ya. ¿Por qué sucedió esta separación? Por causa del pecado. ¿Cuál fue el pecado aquí? No fue la tentación. El pecado fue la desobediencia. Yo me pregunto y digo, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera sido fuerte y le hubiera dicho, no, Eva? Yo creo que la desechada hubiera sido ella nomás, digo, ¿no? Y el hombre hubiera seguido. Tal vez. Pero también, como el diablo es astuto, pues fue primero a ella, ¿no? Para que conquiste el corazón del otro. Así que, entonces, la separación es lo que es el pecado, ¿ya? El pecado es lo que nos aparta, y nos aparta del Señor y de las relaciones también. Donde hay separación, se produce la muerte. ¿Por qué? La palabra del Señor dice, ¿quién se lo sabe el versículo? A ver. ¿Ah? ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice acerca de la muerte y el pecado? ¿Nadie se lo sabe? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Así es. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Amén. Así es. Entonces, donde hay separación, hay también muerte. Donde hay pecado, hay separación. Donde hay separación, hay muerte. Bien. Así que a partir del pecado, una vez el hombre y la mujer pecaron, se separaron de Dios, se convirtieron en servidores de Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo que se convirtieron en servidores de Satanás? O sea que si yo peco, ¿me convierto en servidora de Satanás? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo me convierto en servidora de Satanás? Porque el diablo fue el primero que desobedeció a Dios. Es el padre de toda mentira. Entonces, si habita en mi lengua la mentira, yo soy hijo de ese padre que es padre de mentira. ¿Ve? ¿Cómo se liga esto, no? Todo mal procede ¿de quién procede? Del diablo. Del diablo. Entonces, ¿cómo es que yo, si peco, me convierto en servidor de Satanás? Porque estoy haciendo lo que él hizo. Porque estoy convirtiéndome en lo que él quería que me convierta. Porque estoy haciendo su plan, separándome del Señor. ¿Ve? Entonces, si somos sus siervos de Satanás, nos es fácil pecar. Nos es fácil salirnos de la voluntad del Señor y hacer lo que nos venga en gana, ¿no? Lo que a nosotros nos parezca que está bien, sin preguntarle a Dios. Así es que nos convertimos en servidores del diablo. Todo mal, todo pecado, dice aquí. La Biblia declara que todo pecado procede del diablo. Eso está en primera de Juan 3:8. Dice, el pecado y Satanás están... el pecado y Satanás están unidos. Bien. Bien. A partir de esa muerte espiritual que hubo, también resultó ser afectado la facultad del discernimiento en el hombre y en la mujer, ¿ya? En la humanidad. Por eso es que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Un niño no sabe que algo está mal hasta que ya va creciendo, ¿no? 2, 3 añitos ya entiende cuando está mintiendo.
entiende ya que mamá le dice, no, eso no agarres, eso te va a hacer chicheo. Uno le dice al bebé, ¿no? Para guardarlo. Entonces, entiende y va aprendiendo a discernir el bien. Primera de Juan 3:8. Amén. Y va teniendo discernimiento. Esa facultad fue perdida allá en el Edén. Esta caída fue tan completa que ocasionó que el ser humano esté afectada en todas las áreas, no solamente en el área espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque en la maldición ya que lanza Dios y le da la sentencia a cada uno, ¿qué le dice al hombre? Con el sudor de tu frente comerás del fruto de la tierra. Cuando todo lo tenías regalado en el huerto, entonces lo mandó a trabajar. Ya. Y a la mujer, ¿cuál fue su maldición? Aumentar los dolores de su parto, ¿no? Y así. Entonces, su caída afectó tan grandemente a toda la humanidad que llegó y que hasta ahora nosotros nacemos con ese pecado original. No es que un niño nazca pecador, sino que viene con la herencia pecaminosa. Herencia pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Que arrastra una herencia de pecado y a su vida le va añadiendo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, que vaya practicando. Y si no le enseñan la palabra del Señor, pecado está mal, esto te separa de Dios desde pequeño, pues lo van a ver normal, natural, y cada vez van a estar apartados del Señor, ¿no? Así que es el primer padre, la primera madre que tuvimos aquí en la tierra, Adán y Eva, tuvieron una codicia, que realmente esa codicia que le sembró la duda el diablo, ¿no? Fue la que los hizo caer en la tentación y pecaron con la desobediencia, haciendo que toda la humanidad sea arrastrada por sus pecados. Entonces, a partir de eso, ya vino el castigo, la culpa. Así que, en vez de lo que ellos esperaban, recibieron todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el diablo nunca va a querer su bien, nunca va a querer mi bien, nunca va a esperar lo bueno para nosotros. El diablo podrá disfrazarse para tentarnos, para hacernos creer que eso está bien, que es hermoso, que etcétera. Pero en realidad, lo que él quiere es vernos en el piso destruidos, porque la palabra del Señor lo califica y dice, el ladrón vino para... ¿Quién se lo sabe ese versículo? Para robar, matar y destruir. Para eso, y eso quiere el diablo con nosotros, separarnos del Señor. ¿Por qué tiene tantas trabas usted para acercarse al Señor? ¿Por qué el diablo me tienta tanto en una área que no puedo vencer? ¿Por qué tengo tanta dificultad en mi vida espiritual? Cuando más me acerco a Dios, más luchas vienen, más problemas vienen, porque el diablo no lo quiere soltar. Porque el diablo quiere que usted siga siendo su siervo y su esclavo, porque el diablo así se encarga de que no solamente él se pierda en la vida eterna, porque él ya tiene su destino. Nosotros estamos formando ahora, decidiendo qué es lo que vamos a hacer en la eternidad. Entonces, si vamos a estar con el Padre o vamos a estar en el lago de fuego. Entonces, él no quiere irse solo, quiere que la humanidad entera lo acompañe a él y a sus demonios. Así que esas son sus motivaciones para hacernos caer de buscar al Señor. Entonces, este tema nos enseña y nos está motivando a que sepamos y aprendamos a discernir cuando una tentación está viniendo a nosotros, cuando nos quieren separar del Señor, cuando se está disfrazando el diablo para hacernos salir de la voluntad del Señor. ¿Bien?
Ahora, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Pues el pecado, ¿no? La separación. El resultado que hubo de todo aquel acontecimiento en el huerto es fatal, pues. Entonces, no hay otra manera en que nosotros ahora podamos ser salvos sino por nuestro Señor Jesucristo. No hay mérito propio que podamos tener, no hay obra, no hay pensamiento, no hay que podamos hacer nosotros por nuestra cuenta que nos acerque o que nos haga ser merecedores de la vida eterna. No hay que, solamente aceptar el sacrificio que ya fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Aceptar, creer en ese sacrificio, recibirlo en nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy, a partir de ahora, Señor, cambia mi vida, transfórmame, ¿no? Y de esa manera vamos a ser librados de la condenación eterna. ¿Por qué? Solamente hay un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, no hay mediadora. Apréndalo, entiéndalo. No hay mediadora, no hay mami. Lo siento mucho, pero no hay. María fue una mujer muy virtuosa, digna de que la imitemos hasta ahora, porque crió tan bien a su hijo, que ese hijo hasta la edad de 12 años se la sabía la palabra del Señor, que fue capaz de poder lidiar, discutir con otros ancianos. A los 12 años cuando fue enviado al templo, o sea que hizo una labor excelente como madre, como mujer, luego lo empujó incluso al ministerio. O sea, qué modelo de mujer, de verdad, es para honrar, pero no es para adorar, no es para interceder, no es para que yo le pida. ¿Quién es el mediador, el que hizo el sacrificio? Incluso en la cruz del Calvario, el Señor dice, madre, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué se la está encargando a su discípulo? Si ella fuera toda poderosa o intercesora por excelencia, ¿por qué tendría que encargarla su hijo desde la cruz? No. Entonces, el poder lo tiene el Padre y el Padre se lo ha dado al Hijo y el Hijo se lo da a los coherederos, a nosotros, en su nombre, ¿no? Porque en Efesios está descrito, dice que toda autoridad se le fue dado, incluso de las potestades y los principados, de los gobiernos espirituales, en los gobiernos celestiales, dice, principados, potestades, y los va nombrando a las jerarquías demoníacas. Sobre eso está Jesús, pero el diablo ha sido tan astuto y se ha metido con la humanidad en todo sentido para distorsionar la palabra y que no la entendamos y llevar así a las tantas divisiones de religiones que existen. Así que solamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. Solamente por nuestro Señor podríamos nosotros aprender a vivir en la santidad que Dios espera que vivamos. Oigan, no es fácil, no podemos decir, oh, yo soy santo. Sí, lo soy, por la sangre de Cristo, pero no que no peque, es que peco y le pido perdón al Señor y sigo mi cruz y avanzo. ¿Por qué? Porque el camino del Señor trae pruebas, pero en esas pruebas el Señor promete estar con nosotros y nos ha dado su palabra para que nosotros la declaremos y descansemos en ella. Amén.